Le damos la bienvenida a Graciela Bianchi, senadora. Muy buenos días y muchas gracias por estar acá. Al contrario, gracias por invitarme. Cansada, nos decía. Sí. Del día a día. Del día a día, a esta altura del año. Pero con gusto. Con gusto, con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Y no hay que olvidarse que el referéndum fue una campaña electoral inesperada, cuando teníamos que estar haciendo otras cosas, que eso nos cansó mucho también y nos sacó vacaciones. Sí, ¿no? Las de verano por lo pronto, las de verano, algunos días. Claro, sí, fue una campaña dentro de un año sí, tradicional, digamos, sin que haya campaña, y justamente que ocupó gran parte del verano. Como acompañado. Si yo hago una valoración lo más objetiva posible, que es imposible, ¿no?, para hacerlo objetivamente, pero a nosotros, por lo menos como gobierno, nos llevó mucho más tiempo, sobre todo a los legisladores, el referéndum, que la pandemia, porque en la pandemia nosotros seguíamos trabajando por Zoom, íbamos a votar presencialmente, prácticamente muchos no nos tomamos ni un solo día de licencia, algunos sí, pero bueno, eso cada uno va en ellos, pero pudimos avanzar muchos proyectos de ley que venían del Poder Ejecutivo, que se pudieron tratar. En cambio, el referéndum nos obligó a suspender las actividades, todos los partidos las suspendieron, y eso fue la pérdida de tiempo lamentable cuando veníamos además de una situación de pandemia que nos afectó obviamente como país, como personas, pero bueno, lo asumimos como algo para mí inesperado, a pesar de que vengo del Frente Amplio. No creí que fueran capaces de tanto, pero lo tuvimos que asumir. Y ya que lo mencionó, ¿qué valoración hace de esa instancia que tuvo el país? ¿La del referéndum? Algo absolutamente inesperado, consecuencia del impulso del PIT-CNT, que en el proceso de fagotización se fagocitó al Frente Amplio, proceso que yo desde adentro lo veo hace mucho tiempo, lo veía, por algo me fui, entre otras razones, no es la única, y bueno, yo creo que por eso incluso hubo sectores dentro del Frente que al principio no estaban de acuerdo, pero cuando el PIT-CNT empezó a arrollar, y los sectores que dominan en el Frente son los que más directamente obedecen al PIT-CNT, a sus corrientes ideológicas, nos metieron al país en una situación realmente complicada que no sirvió absolutamente para nada, en el sentido de que fueron una sucesión de mentiras que después la realidad se encargó de demostrar. Todo lo que se decía que iba a pasar no pasó, nos desgastó y nos enfrentó mucho, y eso la verdad que no era necesario, el país no se lo merecía. Bien, hoy la agenda periodística y también política es otra, Bianchi. El lunes usted estuvo en el programa de Radio Sarandí, Las Cosas en su sitio, donde dijo que el presidente debe permanecer callado respecto al caso vinculado al ex custodio presidencial. ¿Por qué? Claro, yo no le estoy dando una orden a Luis. No, obvio. Él es muy cercano a la gente, también lo dije, y a veces para mi gusto demasiado. Porque él con la mejor buena voluntad trata de contestar preguntas que se le hacen, especialmente los periodistas que están a la salida o a la entrada de algún evento, y con total cristalinidad él contesta, y después pueden ser sacadas de contexto o malinterpretadas o mal usadas políticamente, algunos con muy buena intención, en general políticamente con mala intención. Y yo creo que hay que dejar que la justicia, en realidad la Fiscalía, todavía no está el Poder Judicial en el proceso, es algo que yo me aburro de insistir, la Fiscalía haga su trabajo con la menor cantidad de interferencias posibles. Y yo creo que las filtraciones de los audios, primero demuestran, de los audios y de chats, demuestran en primer lugar la debilidad organizacional de la Fiscalía, no por mala intención, es decir, filtraciones no puede haber, en primer lugar. En segundo lugar, es un abuso que está haciendo la oposición de la ley de acceso a la información pública, que en realidad todos apoyamos. Yo en ese momento estaba en el Frente, además cuando se impulsó, pero en general está prevista, la pueden usar los legisladores, pero está prevista es para la ciudadanía en general, para los periodistas, los legisladores. Tenemos el artículo 118 de la Constitución de la República, que nos da plenos poderes para preguntarle a cualquier autoridad y cualquier poder del Estado
lo que consideremos que tenemos que contestar. Tiene 45 días para el organismo para contestar, y si no contesta, después inmediatamente se va al Senado, en mi caso, y se hace suyo, se hace de la Cámara. Y si no se contesta en poco tiempo, en pocos días, se hace un hecho político y punto. Y ahí la gente, los organismos contestan. Este uso de esta ley, que es tan importante, si se usa bien, el abuso que se está haciendo por parte de legisladores con intencionalidad política, distorsiona las propias investigaciones. Las de la Fiscalía y la de los ministerios que están haciendo investigaciones administrativas. Y que algunas ya están en estados de sumario, y esas investigaciones, de acuerdo a la Constitución de la República, artículo 28, el derecho a la privacidad, y de acuerdo al decreto 500 que regula la administración, son reservadas, y siempre aparece algún juez amigo que les dice que sí, y entonces empiezan otra vez a distorsionar la información. Y yo entiendo que por momentos la fiscal te molesta, porque si yo estuviera en el lugar de la fiscal, con todas las cosas que tienen que investigar, que cada rato aparezca una novela diferente, que además son solo declaraciones de imputados o testigos, y chat, que imagínense si cualquiera de nosotros abriéramos el celular. Tenemos conversaciones que pueden ser interpretadas de cualquier manera. En consecuencia, lo dije por eso, en el sentido que Luis, porque le exigen que sea más, no sé, pensarán que haga una conferencia de prensa, lo dice permanentemente Fernando Pereira, el otro día nada menos que lo dijo Gaetano, que Gerardo Gaetano, que cuando se pone en politólogo se olvida que tiene que tener la objetividad, entre comillas, aunque sea de un investigador de historia, como es él, que el gran comunicador que fue Luis durante la pandemia ahora no aparece. No, está bien que no aparezca, en ese sentido lo dije, porque en este momento que salga el presidente a contestar cosas que están en la justicia, yo agradezco infinitamente tener el presidente que tengo. Y en esa charla, en esa entrevista que le hicieron, también tuvo otra declaración referida a Astesiano, que dijo que no lo quisiera tener adelante, yo sé cómo pegarle a un hombre. Sí, claro, sí, porque me dan mucha indignación. ¿Qué le genera? Odio, perdón, vamos corrigiendo, porque yo la verdad en general no siento odio, una gran bronca, porque es un perejil, lo dije desde la primera interpelación que se le hizo, ya no sé cuántas van que le hacen a Heber y a Bustillo. Es verdaderamente un perejil, cualquiera que lo analiza se da cuenta. No es el jefe de custodio de la presidencia, no puede ser un civil, levantamos el decreto varias veces y se sigue repitiendo, y es un delincuente de poca monta, que como todo delincuente de poca monta se quiere ser más importante de lo que es, sobre la base de un error inicial del presidente, que él mismo lo reconoció, que él no sabía de los antecedentes judiciales, pero sí de las anotaciones, y las anotaciones dan la pauta de que santo no era. Ahora, García Márquez, si estuviera vivo, o Vargas Llosa de Patovica, no se emplea. Entonces hay que buscar gente, o se presentan gente con determinado perfil. Punto. No hay otra cosa que eso, y si lo tuviera delante, yo sé cómo pegarle a los hombres, porque yo no soy una mujer que me victimizo. Bien. Bianchi, la semana que viene se votará en la Cámara de Senadores el proyecto que busca reformar la seguridad social. Sí. ¿Cómo se parará usted frente a esa votación, a esa discusión, mejor dicho, y el proyecto en sí? Bueno, es un proyecto sumamente discutido, sumamente consultado, cuando dice el Frente Amplio y el PIT-CNT, el PIT-CNT y el Frente Amplio, para mí son lo mismo, que no se consultó y que no se discutió, mienten. Primero, en la LUC se instaló una comisión de expertos, que durante más de un año la integraron todos los partidos políticos con los especialistas que quisieron llevar, presidida por quien yo pienso que es una de las personas que más sabe sobre este tema, tal vez internacionalmente, al menos a nivel de América Latina, que es el doctor Rodolfo Saldain. Y todo este proceso de mandar primero el anteproyecto, de llevarle en manos propias el presidente del Frente Amplio el anteproyecto, no el proyecto, el anteproyecto, para que se viera si querían modificarlo. Después entró el proyecto al Senado, y tirar solo piedras da la pauta que en primer lugar no es el objetivo, la seguridad social, y en segundo lugar
nunca estuvieron dispuestos a pagar el precio político de algo necesario, como dice Aníbal Astori, y lo dijo siempre, solo que él nunca se animó a hacerlo, porque nunca se animó a enfrentar a los sectores radicales del frente. Y bueno, y ahora sí, nosotros asumimos el costo político. Es una reforma, es un verdadero acto de ingeniería, porque se crea un sistema donde estamos todos, incluso las cajas paraestatales, como se dice vulgarmente, por ejemplo, la notarial, que conozco muy bien, fui casi 3 años presidente de esa caja, que tenemos una situación superavitaria, que tenemos una situación no de comodidad, pero nosotros nos bancamos a nosotros mismos como siempre, y vamos a ingresar, todos vamos a ingresar, en una progresividad que va hasta el 2043, que afecta solamente en cambios a los nacidos a partir de 1973, quiere decir que los que tienen causal hoy o estamos jubilados, no nos afecta absolutamente en nada, excepto en una cosa positiva, que es que las personas que pueden seguir trabajando habiéndose jubilado, lo pueden hacer en blanco, porque por primera vez, algo que en Europa hace más de 30 años que existe, que es tener una jubilación y poder seguir trabajando. Entre otras cosas, estoy siendo lo más amplia posible, ¿no? Y se hicieron algunas modificaciones de último momento. Se están haciendo modificaciones. En este momento se está negociando, o sea, en este momento... O sea, que esos planteos que hace el Frente Amplio, o sea, se están flexibilizando. Bueno, si hiciera planteos, sí. Yo estuve en algunas reuniones, a pesar de que no la integro, sobre todo cuando fue el Poder Ejecutivo, todas las veces, o otra vez el Poder Ejecutivo, ahora de mañana iba el PIT-CNT. El problema que tiene el Frente Amplio es que golpea sin propuesta de alternativa. Lo mismo que hace en educación. Entonces, si hay una propuesta de alternativa, se va a tener en cuenta. Pero en las reuniones nomás se ve que aparece Andrade, aparecía Olesker, que ahora renunció, Vergara, que en realidad adopta una postura bastante soberbia como su característica y además sobrevuela los temas, y no hay una propuesta concreta. Yo presencié la última reunión con el Ejecutivo donde realmente pasaron un papelón, porque estaba todo el equipo que trabaja en el proceso de reforma, no solamente Saldain, el ministro de Trabajo, Mieres, estaba Isaac Alfi, y todos los planteamientos panfletarios que se hicieron por tercera o cuarta vez, tienen una paciencia infinita, la verdad, fueron desmantelados. Porque yo no soy acrítica, al revés, soy muy crítica y quiero realmente defender las cosas convencida. Y si no hacemos la reforma de la seguridad social, muchachos, ustedes no llegan ni a la puerta de ningún sistema previsional, porque están colapsados. O sea, la caja de profesionales tiene $1.000 millones de déficit, la caja bancaria está liquidada, el Banco de Previsión Social está absolutamente desfinanciado, todos los meses rentas generales, o sea, los contribuyentes estamos poniendo permanentemente dinero para tratar de cubrir un sistema que está bien que sea solidario, pero que no es sustentable. Lo que buscamos es que en el 2043 la combinación entre el sistema solidario y el de ahorro personal progresivo, el sistema sea sustentable. ¿Qué implica esta jugada para el gobierno, Bianchi? Porque hablamos de un proyecto que se venía conversando hace varios años, incluso usted mencionaba recién Astori, pero ningún gobierno hasta el momento se había atrevido a usar esa carta, digamos. Claro, porque hay que asumir precios políticos. Es muy difícil explicarle a todo el mundo y que entienda a todo el mundo cosas que son muy técnicas, que yo debo reconocer que a mí me la tienen que explicar más de una vez, y los expertos, porque además la voy a votar, en consecuencia la voy a votar si entiendo que está bien. Y eso significa además luchar contra una campaña, reitero, que es sistemática de mentiras y panfletos. Por ejemplo, eso de decir que vamos a trabajar 5 años más y vamos a ganar menos, no es cierto. Por ejemplo, la reforma prevé desde el punto de vista económico, por eso interviene el Ministerio de Economía, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, digamos, el sistema de las dos niveles más bajos de jubilaciones, más bajas, si habláramos en términos generales serían quintiles, en este caso no es quintiles, pero los dos digamos escalones más bajos van a recibir progresivamente mayores aumentos en la medida en que las arcas del Estado lo permitan.
Pero bueno, está previsto y están previsto todas esas situaciones, por eso llega hasta el 2043, no es algo que se hizo improvisando. Y además es una promesa de gobierno y nosotros vinimos a gobernar, no a hacer la plancha. Van a ser un martes y un miércoles intenso entonces en el Sí, Parlamento. muy intenso, pensábamos que ya habíamos decidido el 20 y 21 de diciembre, pero ahora como consecuencia de que continúan las negociaciones, en este momento se está negociando, hoy de tarde, reitero, va otra vez el Poder Ejecutivo, con la oposición, obviamente toda la coalición, a seguir discutiendo artículos puntuales e incisos de artículos, porque ya se está en eso, y bueno, se postergó, que hasta creo que 28 y 29 van a ser las 29 y 30 las sesiones. Bien. Y usted habló de lo educativo, digamos, sí. Y desde su rol de docente, ¿usted qué análisis hace de la reforma, de la transformación educativa? Bueno, otra cosa que no solamente es problema de campaña o de promesa de campaña, sino una necesidad que tiene el país de hace más de 40 años. Una reforma educativa que es absoluta, o transformación educativa que es necesaria desde fines de la década de los 60, que ahí se había iniciado. Hoy aparece como una noticia de prensa que en la transformación educativa no se van a poner notas, sino que se van a poner conceptos. Y quien aquí está hablando cursó el plan piloto que fue hecho en el año 63, yo empecé en el año 66, y nosotros ya no teníamos notas, teníamos conceptos. Juicios. Eso da la pauta, no teníamos números, a ver si me explico mejor. Teníamos juicios. Entonces, a ver, entre otras cosas, ¿no? El ser interdisciplinario, porque se evaluaba hasta en forma interdisciplinaria. ¿En qué momento cambió entonces? Y la dictadura fue un trancazo, obviamente. Ellos hicieron el plan 76, que más o menos se mantuvo. El que diga que se cambió el plan 76 no está diciendo la verdad. Tanto la reformulación 2006 en secundaria como el plan 2008 en primaria es un refrito de situaciones y posiciones que se venían manteniendo desde la salida a la democracia. Bueno, el Frente Amplio al que yo pertenecía y los sindicatos de la enseñanza a los que yo pertenecía nos opusimos a las transformaciones. Yo me di cuenta a lo largo de los años con error y sin propuesta alternativa, otra vez lo mismo, sin propuesta alternativa, porque cuando yo vi que en la década de los 90 nos oponíamos tan férreamente, digo, bueno, está fenómeno, pero ¿cuál es nuestra propuesta alternativa? Y no hubo ni hay. Cuando llegó el Frente al gobierno, decretó el inmovilismo. Dejemos todo como está. En educación, dejar todo como está, aunque tengamos buenos resultados, que no los tuvimos, somos los peores del barrio en América Latina en este momento, superamos a Honduras y El Salvador en resultados y en inequidad, que es brutal, que el Uruguay eso nunca lo tuvo. O sea, los más ricos tienen mejores resultados, los más pobres tienen peores resultados, para resumirlo. Eso es consecuencia de los gobiernos del Frente. Y con la entrega de la Saibalita no se quiso hacer una... A ver, yo fui una de las, cuando me incorporé al Partido Nacional, se supone que eso fue para que todos tuvieran lo mismo. Fue mal implementado. Yo estaba en Codicen cuando se implementó. En primer lugar, se excluyó por decisión política a los docentes, partiendo de la base que los docentes éramos conservadores y que no nos íbamos a adaptar a la tecnología. Falso, porque ya había informática en los liceos, sobre todo, y en las escuelas de UTU. En educación secundaria superior teníamos laboratorios de informática con otro formato. Si el docente no está comprometido desde el comienzo, uno veía que las ceibalitas se iban perdiendo, rompiendo, se quedaban en la casa, estaban guardadas en los armarios. Yo lo veía desde adentro, estaba en el sistema educativo. Y además fue una forma de buscar la equidad en el acceso a la tecnología para los más pobres, y estoy de acuerdo, pero si eso se implementa mal como se implementó, realmente no produjo los resultados que tampoco los que lo promovieron lo querían. Yo insistía siempre, yo estaba en Codicen, en ese momento en un cargo de confianza del Frente, implementémoslo bien, así no va a llegar a los más pobres, va a llegar la máquina, pero la máquina va a terminar en una casa para que alguien juegue con el Facebook, que fue en gran parte de lo que sucedió. Por eso se gastaron muchos millones de dólares, muchos que no podíamos controlar,
porque primero dependía de Presidencia y después una persona pública de derecho privado. Y bueno, se gastaron casi $800 millones y resultado cero. Cuando vino la pandemia y este gobierno, que vinieron juntos desgraciadamente, por primera vez el CODICEN y el Ministerio de Educación y Cultura integran el directorio del Plan Ceibal. Ustedes pueden pensar que un plan que se iba a aplicar un proyecto como el Ceibal, que tenía como destinatario al sistema educativo primer ciclo y primaria, y después se suponía que iba avanzando segundo ciclo, que nunca avanzó, sin esa, interpretación, utilización, concepción docente, solo para que todos tuvieran acceso a las máquinas, y que no tuviera representación. Ven cómo yo no miento. El mejor ejemplo es que los docentes fueron excluidos, que es la primera vez con este gobierno, con la LUC, concretamente, tanto que se criticó, el presidente del CODICEN y el ministro integran y otras más autoridades de la educación que se incorporaron, integran el directorio del Plan Ceibal. Por eso se potenció en más de un 400%. Nos encontramos con un Plan Ceibal que no llegaba más que a algunos centros urbanos. Usted se ha posicionado en contra de esta reforma, o mejor dicho, de este proyecto de reforma, de esta idea. ¿Cuáles son, a su entender, los puntos más críticos de la transformación educativa? No, yo no me pronuncié en contra. Yo lo que dije es, al contrario, yo lo que dije es, si miran mi agenda, tengo el pegotín a favor de la reforma. Claro, no digo de hacer la reforma, sino desde del proyecto o del contenido de la manera. Hay una cosa puntual que yo cuestioné, que fueron las decisiones, no cuestioné la reforma en absoluto. Por otra parte está en construcción, ¿no? Una transformación educativa es permanente. Sí, o debería serlo. El que llegue y diga, ya hicimos la transformación educativa, perdió, como perdió el Uruguay más de 40 años. No, yo lo que me pronuncié en contra fue de la medida que se adoptó en forma, creo yo, intempestiva y errónea, así se lo hice saber al ministro y a Robert Silva, de no contar las faltas de los alumnos este año y de flexibilizar demasiado el pasaje de curso. Claro. Eso para mí es absolutamente negativo. Conté con el respaldo de altas autoridades nacionales que no importa a esta altura nombrar, pero evidentemente estoy en el camino correcto. Es cierto que tuvimos, y ya se pronunció oficialmente la ANEP, más de 60 días sin clases. Pero para mí fue un mal mensaje para los chicos que se esforzaron, las familias que se esforzaron, concurrieron a pesar de las dificultades y estudiaron. Y dije también, pero lo había dicho antes, que voy a ser un fiel custodio de no flexibilizar el régimen de evaluación y pasaje de grado, que eso signifique un descenso del nivel académico. Porque para mí la equidad tiene como base que todos tengamos la misma calidad de educación. Que después se usen instrumentos diferentes, dependiendo del lugar donde viene el niño, dándole a los sectores vulnerables más posibilidades, más instrumentos, más seguimientos, es otra cosa. Pero el nivel académico siempre tiene que ser altísimo, para que la escuela pública sea efectivamente un nivelador de las desigualdades de origen que tenemos todos, y además para que efectivamente se concrete el principio de igualdad que está consagrado en la Constitución, que es lo que no está pasando hoy. Entonces voy a ser un fiel custodio. Eso quiere decir que los voy a estar vigilando, en el buen sentido, si quieren, entre comillas, de que esos impulsos que cada tanto vienen de entender la equidad al revés, o sea, a los más pobres les exijo menos porque pobrecitos, los más ricos se pueden defender de otra manera. A los más pobres les exijo mucho, igual que a los demás, solamente que le voy a dar más apoyaturas. Por eso están las escuelas María Espínola, y esperemos que podamos, van a ser al finalizar el periodo más de 60, esperemos que todas las escuelas y los liceos y las escuelas técnicas de la UTU se parezcan a las escuelas Espínola, donde hay dedicación de los docentes en forma exclusiva, trabajo por proyecto, autonomía del centro, tutorías, o sea, las compensaciones necesarias
Porque, por ejemplo, para los más vulnerables, por ejemplo, los resultados de las escuelas que están en barrios ricos, como dice el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, las puedo hasta nombrar. La escuela Francia, la escuela Brasil, tienen los mismos resultados que los mejores colegios de la enseñanza privada. En cambio, las escuelas de los barrios vulnerables tienen los peores resultados. Quiere decir que el lugar donde nace un niño determina su futuro. Y eso en el Uruguay no puede ser. No pasó a fines del siglo XIX y principios del XX, cuando llegaron las oleadas migratorias que permitieron, entre otras cosas, que yo esté acá, siendo mis padres, mis abuelos, jardineros y empleadas domésticas, y mis padres, hijos de esos jardineros y empleadas domésticas, hijos de analfabetos en idioma italiano, ya hicieron el Liceo Bausa. Bianchi, ¿cómo, ahora que mencionaba los resultados, comparaba los resultados públicos y también privados, cómo ve que la transformación educativa se impulse como primera instancia en el eje público y no en el privado? Se les da un año de plazo. Toda transformación en el Uruguay cuesta mucho. Somos muy conservadores los uruguayos y no depende de los partidos políticos. Es una característica de nuestra idiosincrasia. En todos somos conservadores. Y bueno, vivamos con esa realidad, tratemos de facilitar los cambios, porque si no el mundo no nos espera. Está bien que se les dé para implementar un plazo mayor, no tengo problemas, porque es un año no es demasiado en un trayecto educativo, pero de cualquier manera el sistema privado habilitado, que son todos, porque el que salga de la habilitación, sus alumnos tienen que dar un examen de ingreso y es malo para la parte de clientelar, que son empresas, algunos son religiosos, pero bueno, tienen que ser sustentables desde el punto de vista económico. Se van a incorporar porque de acuerdo al sistema de la ANEP, los colegios habilitados tienen que cumplir con planes, programas y con los docentes que pertenecen a la ANEP, si no, no tienen la habilitación. Bien. ¿Cuáles son sus principales preocupaciones a nivel de gobierno, digamos? Puntualmente en este momento parar esta andanada de disparates y ataques desestabilizadores de la oposición. Yo cuando estábamos en campaña electoral me decían, ¿vos qué cree que está tan atacante? Bueno, porque es como continuamente, ¿no? Miren América Latina y miren España. Yo hace tiempo que lo estoy diciendo, pero de la misma manera que cuando hablé de los iraníes hace años, de Nisman hace años, me trataron de loca, como la verdad es hija del tiempo, me dio la razón, porque uno estudia, tiene contactos internacionales, lee. Hay un problema grave, que es que desde que tumbaron el muro de Berlín para buscar la libertad, los sectores de izquierda radical, especialmente de los partidos comunistas del mundo, que en general en Europa fueron desapareciendo y en algunos lugares están prohibidos, vieron la necesidad de cambiar esa política o esas concepciones ideológicas del marxismo-leninismo sobre todo, de lucha de clases, de enfrentamiento, de ir contra la propiedad privada, bueno, todo lo que sabemos que son las bases de esa doctrina, y buscaron otro tipo de estrategias para enfrentar a la ciudadanía. Bueno, América Latina hoy es un terreno fértil para todos esos gobiernos progresistas, entre comillas. Creo que se ha pasado a una etapa que es auspiciosa, aunque prácticamente todos los países de América Latina están en manos de esa ideología, no sé cómo definirla, porque tampoco tiene muchas ideas claras. Sí están en contra de la propiedad privada, sí están en contra de los que tienen dinero hasta que ellos se hacen ricos, sí están en contra de la iniciativa privada, sí están en contra de la libertad. Pero esto es ya esta segunda oleada, son una mala imitación de líderes de izquierdas de otras épocas que tenían otro nivel desde el punto de vista cultural. Pongamos el ejemplo de Cuba. Yo me crié defendiendo a Cuba y me crié defendiendo a Fidel Castro, hasta que después me empecé a dar cuenta que las cosas no eran como la pintaban. Pero comparen a Fidel Castro con Díaz-Canel y ahí tienen la respuesta. Miren lo que está pasando en Perú, que es una vergüenza. Miren lo que está pasando en Chile, en Colombia. Y bueno, y vamos a esperar lo que pasa en Brasil. Brasil tiene una institucionalidad más fuerte. Más vale del kirchnerismo, no hablamos, pero bueno, ahora viene
seguramente un cambio político en la Argentina que nos va a ayudar. Nos mantenemos nosotros. Por eso es que el Foro de San Pablo, el Grupo de Puebla y la oposición, que en su gran mayoría pertenece a esos sectores de los partidos comunistas que nada tienen que ver a los anteriores al golpe de Estado, sobre todo en el Uruguay, a los sectores guerrilleros que están en el gobierno de muchos países, y acá estuvieron también, y bueno, y tienen mucha influencia, dominan más del 75% del Frente Amplio, hace que tengamos que preocuparnos mucho por la República y la democracia, y ya aparece en los documentos del Foro de San Pablo que el Uruguay es el próximo objetivo. Bueno, acá estaremos muchos para que el Uruguay no sea el próximo objetivo. Muy bien. Graciela Bianchi, senadora, muchísimas gracias por estar acá, por responder nuestras preguntas, y bueno, que los oyentes y los televidentes puedan estar contando con su presencia. Muchísimas gracias, y me encanta a mí la comunicación y especialmente la radio. No es que no me guste la tele, pero son otros tiempos y otros ritmos. Así que les agradezco muchísimo. No, gracias a usted.